Bueno, estamos en directo, así que empezamos este taller de Airbnb que hemos titulado ¿Cómo activar la economía circular en tiempos de coronavirus? Vamos a hablar de muchas cosas. Yo lo primero que quiero hacer es saludar a todo el mundo que está viendo el streaming. Ahora vamos a conocer también como más, como un poco más a los que estáis aquí conectados. Os presento, bueno, yo soy Domenico Di Siena, formo parte de la cooperativa Airbnb Coop, obviamente, coordinando este taller. Me acompaña Jonathan Reyes, compañero también de la cooperativa. Hola, Jonathan. Hola, hola a todas y todos. Estaremos nosotros dos de Airbnb, pero tenemos otros compañeros que están participando desde el streaming. Así que era también para dar como más espacio a otras personas. Quería comentar también que nos orgullece desde Airbnb apoyar este proyecto porque entendemos que realmente lo que aquí se está debatiendo tiene mucho que ver con lo que queremos de alguna manera apoyar y conseguir que ocurra, que se haga realidad en las ciudades, en los territorios, a través de nuestra plataforma, ¿no? Entonces, nos pareció impresionante la posibilidad de apoyar el evento, ya que hay esa conexión y incluso la posibilidad de conocer directamente a todas estas personas, a todos ustedes que se están activando seguramente para acercarnos a digamos, esas ciudades, a esa forma de habitar, a esa forma también de viajar, a esa forma de conectar con los demás que todos nos gustaría, ¿no? Como más respetuosas, conectadas con las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar, os comento, el enfoque del taller es, vamos a hacer ahora una breve presentación, ya os comentaré cómo. Luego vamos a escuchar una presentación de Jonathan corta para que conozcáis un poco más de Airbnb, de dónde viene, qué queremos hacer, qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, etcétera. Para luego pasar a una parte que habéis visto ya, que son las preguntas, que consideramos que entre todas las personas que estamos aquí podemos abordar y generar quizás algunos insumos que pueden ser muy interesantes. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es que nos vayamos presentando. Nos interesa saber vuestro nombre, la ciudad en la que estáis y una frase que describa Airbnb por digamos, en función de lo que conocéis, simplemente por qué os gusta, por qué o qué consideráis que puede hacer, pero alguna frase, digamos, que es como simplemente un punto de partida y así nos conocemos también y tenemos un poco más claro de dónde vamos. El tema aquí ahora es cómo hacemos el orden. Pero igual, si quieren prender la cámara, lo que comentaba antes, les recuerdo, pueden prender la cámara y sin prender el micro y así nos hace una señal. ¿Quién quiere empezar? ¿Empieza Paul? Cámara. Sí. Bueno, ahí va. Buenas tardes. Buenísimo esto. Gracias por armarlo. Mi nombre es Paul Iribarne, de Buenos Aires, Argentina. Y por lo que conozco Airbnb, de algunas charlas con Domenico, diría que me atrae la idea de que la gente está en el centro. Es un modelo de negocios donde la gente está en el centro y trata de ser sustentable a partir del mismo modelo sin depender de donaciones ni apoyo estatal de ese sentido. Perfecto. Siguiente. No sé si os veis o alguien quiere levantar la mano para seguir. Ahí va Iván. Hola, ¿me oyen? Sí. Bien.
Bueno, nosotros somos unos amigos que vivimos ahora en Montevideo, Uruguay. Yo soy mexicano, Melanie aquí al lado es venezolana. Y bueno, vivimos acá en Montevideo y tenemos una casa que gestionamos como casa de amigos y de alguna forma recibíamos huéspedes por Airbnb como para apoyar la movida, ¿no? La movida que nosotros tenemos acá en casa, que es una casa como de gente creativa y así. Entonces me gusta mucho, bueno, lo que plantea Airbnb porque, bueno, es como dar una vuelta a la economía solidaria y en realidad no conozco mucho la plataforma, husmeé un poco después de que alguien me invitó a esta charla dentro de este congreso y nada, como que venimos con esa curiosidad de saber qué es lo que plantea, qué es lo que propone y sobre todo porque, bueno, hay que buscar alternativas para afrontar esta situación global, ¿no? Y bueno, eso, que traemos más como más Perfecto. curiosidad que Sí, probablemente decir qué es lo que pensamos de la plataforma porque no conocemos todavía a detalle en qué consiste. perfecto, estupendo. ¿Quién sigue? Si nadie sigue, tampoco están obligados a presentarse, ¿eh? Nos dice, ahí Bueno. vamos, Adolfo. Micrófono. Hola Domenico, hola Jonathan, hola a todas las demás personas que compartimos. Mi nombre es Adolfo Chouto, viviendo desde hace casi 9 meses en la frontera entre España y Portugal, del lado del portugués. Conozco un poquito el proyecto, porque desde aquí, una comunidad de gente, estamos planteándonos constituirnos como un nodo Airbnb y apoyar el proyecto. Una zona con mucho donde el turismo rural es uno de los motores de desarrollo y que ahora mira un poco asustada al futuro por todo lo que está ocurriendo. Encantado de estar aquí con muchas ganas de escucharos. Vivo en Marbao, en la zona del Parque Natural de la Sierra de San Mamede, en Portugal. Un saludo. Sí, estupendo, Adolfo, que puedas estar. No te vi antes, estabas ahí oculto. ¿Quién más se presenta? Hola, mucho gusto. Yo soy Gaby Hernández, estoy en Guadalajara, en México, y pues trabajo en temas de cultura de paz en el gobierno del estado. Me interesa conocer más del proyecto de la plataforma porque creo que una de las maneras de poder activar una economía solidaria en los municipios y que permite también la construcción de paz desde la reducción de las violencias estructurales, podría ser precisamente pensar en alternativas para no modelos como el Airbnb que termina por segregar y por de alguna manera incluso abrir más las brechas. Entonces, pues ese es mi interés, conocer un poco cómo funciona esta propuesta y de qué manera también la podemos incorporar para nuestros proyectos. Un placer. Perfecto. Siguiente. Bueno, me puedo presentar. Mi nombre es Marcin Sliwa, soy originalmente de Polonia, pero trabajo en la Universidad de Oslo, en Noruega. Ahora me encuentro en Buenos Aires, soy urbanista y del Airbnb, de lo que entiendo es que incluye una cierta responsabilidad social y también ambiental, pero no conozco detalles y me gustaría escuchar más sobre las experiencias hasta ahora y cómo ha evaluado ese concepto, porque me parece buenísimo. Gracias. Estupendo. Más voluntarios. Les ponía en el chat que si no quieren presentarse, incluso si nos ponen en el chat de qué ciudad son y simplemente eso, sí, curiosidad para saber, ¿no? De dónde vienen. Hola, Domenico. Sí. Esteban Padilla, mucho gusto. Hablo desde Costa Rica.
La verdad es que la plataforma, bueno, yo llevé un curso el año pasado en Inglaterra y era un curso acerca de economías sostenibles y el concepto de economía circular. Entonces ahí fue donde conocí un poquito de la plataforma. Ahorita que, bueno, estamos con esta situación del COVID, la economía de Costa Rica, el principal fuente de ingreso es el turismo, que ronda aproximadamente un 7-8% del Producto Interno Bruto, y sí se está viendo bastante impactado. Entonces, una iniciativa como la de Airbnb creo que es bastante atractiva, más para un consumidor como el costarricense, que es bastante consciente de en qué consume y cómo le devuelve a la comunidad. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, ¿se me oye? Yo soy Irache y estoy conectada desde Bilbao. Y conocí la plataforma Airbnb en una jornada bueno, en un taller que nos disteis a la comunidad de Fairphone en Ámsterdam en verano del 2017, yo creo que cuando estabais empezando. Y desde entonces os sigo la pista muy interesada por todas las iniciativas que están basadas en una ciudadanía más activa, más consciente y creadora de un mundo que creemos que es más vivible. Y estoy muy interesada también en iniciativas de economía circular. Estoy trabajando en proyectos de economía circular en mi trabajo y, bueno, pues encantada de escucharos y de aprender con vosotros. Se me bloqueó el micro. Bueno, si no hay más voluntarios. Si no, pasamos a la presentación. Jonathan, luego tendremos también más oportunidad para conocernos más. Si no, la idea es ahora que conozcamos un poco más de la plataforma. 15-20 minutos y luego ya pasamos a las preguntas. Muy bien. Hola a todas y todos. No sé, ¿se me escucha bien? ¿Me confirmas, Rome, que se me... ¿Sí? Vale. No sé si también se ve la pantalla, la presentación que estoy compartiendo. Si me confirmas, bueno, en cualquier caso, nada, primero daros las gracias a todas y todos por estar hoy aquí. Es un placer poder estar, conectando con tanta gente de tantos sitios, ¿no? Tan diferentes y bueno, y tener la oportunidad de hablar de este proyecto que tanto nos ilusiona. Y bueno, seguro que el debate después será muy interesante y también estoy muy curioso de conocer vuestras ideas, vuestras respuestas también, ¿no? A preguntas que nosotros mismos tenemos también en este momento que estamos viviendo. Y bueno, nada, ahora os voy a contar un poco del proyecto, en qué consiste, cómo nació y un poco los elementos más característicos del mismo. Y bueno, nada, después pasaremos a un poco a esa parte de debate que decía Dome. Empezamos preguntándonos por qué, ¿no? ¿Por qué Airbnb.co? ¿Por qué una plataforma alternativa a las actuales alternativas que existen en el mercado? Bueno, como muchas de vosotras sabréis, hoy en día hemos estado como viviendo y también sufriendo en muchas ciudades de todo el mundo fenómenos de turismo de masas que han tenido un impacto a veces positivo, pero también a veces muy negativo en las comunidades y economías de estos territorios, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, uno de los efectos ha sido que algunas de las actividades del turismo han resultado tener promover una economía extractiva donde las ganancias del turismo han estado en unas muy pocas manos, ¿no? Y al final que está generando unas dinámicas extractivas del territorio donde las ganancias van a no sabemos qué lugares, pero muchas veces fuera del territorio en el que se está produciendo la actividad económica. Otro fenómeno que estamos viviendo, ¿no? en algunas de las ciudades o territorios más afectados por el turismo de masas ha sido la explotación del lugar como un lugar desvinculado de sus comunidades, ¿no? En el que
en el que se ha hecho una actividad que no estaba teniendo en cuenta las dinámicas propias de las comunidades que ya habitan esos territorios, teniendo un efecto muy negativo muchas veces para las comunidades que habitan estos lugares y para la identidad propia y cultura de estos territorios. Y bueno, como consecuencia de muchas de estas actividades, la famosa gentrificación, ¿no? El desplazamiento de la comunidad local, que se ha visto sustituida por una nueva población que hace un uso muchas veces temporal y muy diferente de la ciudad que hacía esas mismas comunidades que ya habitaban ese territorio, ¿no? Pues un poco esa imagen que ves ahí de gentrification zone, poor people, please live quietly, ¿no? Por desgracia, en muchas ciudades conocemos bien este fenómeno. Y bueno, entonces, Airbnb nace en verdad como respuesta a muchos de estos fenómenos y no es casual que nace, de hecho, casi simultáneamente en varias ciudades, fundamentalmente de Europa, ciudades que ya estaban viviendo estos fenómenos de turismo de masas, de gentrificación y que estaban siendo muy afectadas a nivel social, cultural y económico por este tipo de actividades. Entonces, bueno, yo personalmente viví el nacimiento de este proyecto desde Ámsterdam con nuestro compañero Sito Veracruz, en el que, bueno, empezamos a participar en una serie de eventos, de reuniones que algunas asociaciones de vecinos y proyectos civiles cívicos de Ámsterdam empezaban a reunirse para plantear la necesidad de encontrar soluciones al problema del turismo de masas que estaba afectando a sus propias vidas. Entonces, bueno, en estos eventos, además de hablar de cómo frenar estos fenómenos, empieza a plantearse la posibilidad de, ¿por qué no?, construir una alternativa real, una plataforma que fuera capaz de dar respuesta y de construir un modelo sostenible y justo que diera respuesta a estos problemas, ¿no? Más allá de la queja, pasar un poco a la acción y a la construcción de una realidad que respondiera a esta situación. Entonces, bueno, es así que empezamos a hablar de Airbnb.com y a mi compañero Sito le entrevista el periódico The Guardian y, bueno, de repente es contactado por otras personas de otras ciudades, fundamentalmente y sobre todo italianas, en Venecia y en Bolonia, que estaban empezando a hacer proyectos muy similares. Entonces pasa una cosa muy bonita, que es que Airbnb desde el principio nace en el fondo de la colaboración o de la cooperación de proyectos diferentes de toda Europa que se suman para construir juntos una plataforma que sea esa solución de la que hablábamos. Es interesante, y sin entrar mucho en detalle para no extenderme mucho, que en el fondo cada una de las propuestas o los proyectos que estábamos trabajando tenían un enfoque diferente, pero la plataforma que tenemos hoy es el resultado de la suma de todos estos, ¿no? Por ejemplo, en Ámsterdam estábamos insistiendo mucho en la necesidad de algo muy básico, ¿no? De cumplir con la legalidad, con la ley, con la regulación de las ciudades frente al alquiler vacacional, que es algo que no siempre se daba, y la necesidad de colaborar con las administraciones públicas, también compartiendo datos para poder trazar el impacto real de estas actividades en la ciudad. En Barcelona, por ejemplo, se estaba ya hablando de la idea del modelo cooperativo, de construir cooperativas de hosts, de propietarios, que pudieran tomar parte en las decisiones que definen cómo funciona la plataforma. En Venecia se estaba hablando de la economía para el turismo sostenible, ¿no? De tener en cuenta un poco los ecosistemas económicos que ya existen en las ciudades, de los pequeños negocios, las redes de comercio y potenciarlas. Y en Bolonia se está hablando de la idea de cofinanciar proyectos sociales con las ganancias del turismo para que quedara parte del beneficio afectara positivamente a las economías, a los proyectos sociales, ¿no? Y bueno, entonces llegamos un poco a la plataforma que tenemos hoy, que bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero nos gusta simplificar mucho y al final decir que, bueno, nosotros somos una plataforma de alquiler vacacional que quiere disminuir los efectos negativos del turismo, pero aprovechar los efectos positivos. Porque, bueno, hoy en día, al menos en algunas ciudades de Europa, estamos en una situación en la que casi cuando le hablas de turismo o de turistas a alguna persona, como que se asusta, ¿no? Y nosotros no creemos que el turismo sea malo,
Nosotros tampoco estamos contra las plataformas que existen, no somos ningún anti nada, sino que queremos construir una alternativa que pueda mejorar la situación actual. Entonces, bueno, nosotros tenemos 3 elementos clave en el proyecto, que son los que veis aquí: cooperativismo, turismo sostenible e impacto en comunidades locales. Son los 3 elementos clave: cooperativismo, turismo sostenible e impacto en comunidades locales. Entonces, voy a entrar un poco ahora en detalle a contaros en qué consiste esto, ¿no? Bueno, cuando hablamos de cooperativismo, somos una cooperativa, después os contaré un poco más en detalle cómo funcionamos, pero bueno, somos una cooperativa y decidimos serlo por 3 razones clave que veis aquí. La primera es la independencia. Como cooperativa nosotros el proyecto está cofinanciado por los socios y socias que aportan un capital social y han permitido que el proyecto pueda empezar a funcionar. Y bueno, tenemos socios capitalistas sí, financiadores, pero su capacidad de voto se limita al 33% del total de los votos. Es decir, por muchos socios financiadores que tengamos o por mucho capital que pudieran aportar, el máximo que pueden votar todos ellos juntos dentro de la asamblea es un 33%. Entonces, podemos decir que somos independientes y que no estamos afectados por las decisiones de otros socios financiadores, ¿no? Luego, la copropiedad. Como cooperativa que somos, cofinanciada por los socios, la plataforma es propiedad nuestra como trabajadores y como socios de la misma, y eso nos lleva a un modelo de cogobernanza en el que la toma de decisiones es participada, ¿no? Todas y todos podemos tomar parte de las decisiones que definen cómo funciona la empresa y la plataforma. Sigo hablando de cooperativismo. Ahora mismo somos una cooperativa con base en Bolonia, una cooperativa de trabajadores, pero nosotros estamos trabajando para llegar a ser una cooperativa, lo que se llama una cooperativa multi-stakeholder, en la que están representados distintos tipos de socios que corresponden con distintas actividades dentro de la plataforma del proyecto. Como os decía, ahora somos sobre todo trabajadores de la plataforma, pero la idea es también, y estamos empezando a tener las primeras experiencias, que también estén representados en la asamblea socios locales del territorio. Después os contaré, pero nosotros funcionamos activando ciudades donde tenemos socios locales que nos ayudan a activar la plataforma en la ciudad. Los socios queremos que estén representados en la plataforma, ya tenemos algunos de ellos como socios, y la idea es ir hacia este modelo multi-stakeholder. Luego están los socios financiadores y luego lo que llamamos miembros especiales. Por ejemplo, pensamos en proyectos sociales, un advisory board, ¿no? Personas también con experiencia que puedan tener representatividad y palabra en la cooperativa. Y luego la comunidad de usuarios también, ¿no? Paso al segundo punto, turismo sostenible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de turismo sostenible? Pues hablamos de sostenibilidad económica, social y ambiental. Empezando por un poco la primera parte, nosotros con nuestra actividad queremos evitar que se produzca un fenómeno que ya estamos sufriendo, que es la extracción de vivienda del mercado. Por eso nosotros no aceptamos multipropietarios, entonces tenemos la política un propietario o una casa. Cada propietario puede poner una casa, entonces evitamos esto que sucede de propietarios que de repente ponen un montón de viviendas dentro de la plataforma, extrayendo al final vivienda del mercado, ¿no? Con lo que esto implica para las personas que viven en la ciudad. Luego, transparencia, compartimos los datos con autoridades locales y colaboración con autoridades locales. Nosotros estamos trabajando directamente en conversaciones con, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ámsterdam, ahora con el de Barcelona, con el de Génova, y seguimos trabajando como en cada ciudad en la que vamos activándonos para definir políticas e incluso soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar un poco la transparencia y el cumplimiento de la ley en las ciudades. Son cosas muy básicas como, por ejemplo, poder comprobar que el número de licencia que exige un ayuntamiento para poder publicar una propiedad en la plataforma, poder comprobar de verdad y verificar que ese número corresponde a la persona que lo está poniendo en la plataforma. Ese tipo de verificaciones son clave para nosotros y las estamos haciendo con la plataforma. Cuando hablamos de turismo sostenible, hablamos también de sostenibilidad ambiental.
Esto empieza por tener unas buenas prácticas que nosotros promovemos comunicando a los usuarios de la plataforma, y por otra, algo en lo que estamos trabajando ahora mismo, que es un sistema de reputación peer-to-peer basado en los objetivos de desarrollo sostenible para evaluar y mejorar las formas de viajar. Entonces, un sistema de reputación en el que los mismos usuarios, los hosts y los guests, pueden darse feedback entre ellos sobre cómo ha sido el viaje, cómo ha sido su relación con la comunidad local, temas de cómo ha sido, por ejemplo, la gestión de residuos en una casa, la energía o los medios de transporte que se utilizan, ¿no? Es algo que todavía no está implementado, pero en lo que estamos trabajando. Y ahora, si hablamos del tercer punto, impacto en comunidades locales. Este es un elemento clave para nosotros. El primer punto aquí es la soberanía local sobre el turismo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como os comentaba, funcionamos por comunidades. Ahora después os contaré, pero para nosotros un elemento clave, más allá de ser legales y más allá de la política One Host, One Home que os decía antes, hay un tercer elemento que es clave, que es que las comunidades locales puedan hacer sugerencias para políticas adicionales de la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Como os comentaba, más allá de ser legales y más allá de la política One Host, One Home, si por ejemplo en una ciudad se considera que hay que poner otra condición o otra política que define cómo funciona la plataforma en esa ciudad, podemos hacerlo, ¿no? Pero os cuento muy rápido el caso de Venecia. En Venecia, por ejemplo, estaban contentos con la idea de que la plataforma respete la legalidad, de la política One Host, One Home, pero muy cansados de la especulación que hay con el mercado de vivienda en la ciudad, decían que para ellos debería haber una política extra que fuera que cualquier propietario que quisiera poner una vivienda en la plataforma debería demostrar que es un residente de la ciudad, es decir, que está empadronado allí, que ha vivido durante un tiempo en la ciudad, para así evitar la especulación, ¿no? Propietarios que nunca han pisado la ciudad, no viven allí y quizá nunca han vivido allí, pero tienen una propiedad y la ponen en una de estas plataformas extrayendo vivienda del mercado, ¿no? Y bueno, luego también nos parece que una forma de soberanía es las comunidades locales conectadas con redes globales de práctica. Ahora después os contaré, pero la idea es, como aquí está sucediendo, ¿no? Conectar muchas realidades, muchas ciudades y muchos conocimientos que se están dando en torno a cómo mejorar el turismo en distintas partes del mundo, pero que nos sirva para mejorar en nuestro propio territorio, ¿no? Después, hablando de impacto en comunidades locales, la economía, clave. Airbnb busca potenciar y promover el desarrollo de las economías locales. Bueno, para hacerlo de distintas formas, lo hacemos de distintas formas. La primera es que nosotros trabajamos haciendo acuerdos con socios locales que nos ayudan a desarrollar Airbnb en su ciudad o en su territorio. De forma que parte de los beneficios que se generan a nivel local se los queda ese partner local o esos partners locales. Después, la financiación de proyectos sociales. Por cada viaje que se hace con Airbnb, la mitad de la comisión, ahora os enseñaré un gráfico, va a financiar un proyecto social en el lugar al que viajas. Y el tercer elemento del por qué nosotros promovemos el desarrollo de economías locales es la creación de ecosistemas de turismo sostenible. Ya existen, ¿no? Todos lo sabemos, muchos negocios, pequeños comercios en las ciudades que comparten los valores de la sostenibilidad y del turismo sostenible, y creemos que es clave poner en red a este tipo de negocios y que puedan ser una oferta de servicios para los viajeros que vienen y hacen un consumo más justo y más conectado con la realidad local, ¿no? Y bueno, hablando de esto del desarrollo de las economías locales, os he hablado un poco de partners, de porcentajes, de financiación de proyectos locales. Aquí en este gráfico explicamos un poco cómo funciona, ¿no? Por el viajero, por cada viaje que hace, bueno, pues está por una parte la estancia, el precio de la reserva que va al propietario, pero después de la comisión que se carga, que es un 15%, se divide en dos partes. La mitad de esa comisión que se carga va a financiar proyectos locales
elegidos por la comunidad local, que ahora después veréis cómo funciona, y la otra mitad va a Airbnb, a la plataforma. Pero esa parte que va a Airbnb se divide en dos partes, una a la plataforma central y la otra al partner local, como os decía, ¿no? Como veis aquí. Entonces, se está apoyando la economía local porque se financian proyectos locales y por otra parte se está financiando a un partner local que trabaja directamente en el territorio para desarrollar Airbnb. Y el tercer elemento del impacto en las comunidades locales es lo que llamamos el on-site link. Nos parece clave, ¿no? Hablamos, cuando se habla de economía colaborativa, de plataformas, hablamos mucho de la tecnología y hablamos mucho de las experiencias, pero nos parece clave un poco retomar esta idea de viajar no solo a un lugar, sino viajar a una comunidad, ¿no? Estamos viajando a lugares donde hay comunidades, donde hay dinámicas propias y a nosotros nos parece clave que exista una conexión humana con el territorio. Como os comentaba, nosotros funcionamos por nodos locales o comunidades locales que son una referencia a un punto de contacto para el viajero y en el que además, como dentro de esa comunidad hay proyectos locales, el viajero puede tener una experiencia diversa del lugar, mucho más conectada con el lugar a través de las comunidades que ya existen. Y después también, en caso de que haya alguna necesidad, algún problema, existe una respuesta de Customer Care que decimos, si en caso de que sea necesaria a nivel local. Y bueno, ¿cómo se estructura Airbnb? Pues como os decía, somos una cooperativa basada en Bolonia, que tenemos una red de nodos locales o comunidades y después una red también de global partners, ¿no? de actores que trabajan a escala global y que están conectados con nosotros. Nosotros como cooperativa y como proyecto no vamos abriendo en ciudades según nosotros consideramos, sino que, como decía antes, vamos conectando con actores ya activos en el territorio que nos ayudan a crecer en otras ciudades. Y esta forma de conectar son lo que llamamos los nodos locales. Los nodos locales tienen una doble función. Por una parte, desarrollar la comunidad local, una comunidad local que ayuda a generar esa soberanía sobre el modelo turístico y un poco ese sentimiento y esa conexión más humana. Y por otra parte, una actividad comercial, ¿no? Tiene esa doble función. Cuando hablamos de la parte de comunidad, el nodo local tiene unas misiones concretas. Por una parte, sugerir políticas adicionales, como os contaba antes el caso de Venecia, involucrar a la comunidad local en cómo mejorar un poco el modelo turístico local. Después, encontrar proyectos sociales que puedan recibir financiación a nivel local y después ayudar a encontrar y a mapear actores que puedan ser clave para conectar en ese ecosistema de turismo sostenible del que os contaba. Y después está esa misión comercial del nodo local, que tiene unas misiones concretas que son ayudarnos a entender la regulación local y a relacionarnos con la municipalidad de la ciudad o del territorio en concreto, ayudarnos a encontrar hosts en la ciudad que cumplan con las condiciones que antes hemos dicho, ayudarnos con el marketing y la promoción a nivel local y después una de las claves también del nodo a nivel comercial es el contacto principal para los viajeros, ¿no? En caso de que sea necesario. Y bueno, cuando hablamos del nodo local, entonces hay unos tipos de actores clave que son el embajador o embajadora, que es la persona u organización de referencia para nosotros como Airbnb y también a nivel de nodo local. Ese embajador o embajadora entra en contacto e involucra a otros socios locales que le puedan ayudar en esas misiones de comunidad o comercial que decíamos antes. Y luego están los proyectos locales que a nivel local reciben financiación por cada uno de los viajes y luego colaboradores, ¿no? Anfitriones, viajeros o colaboradores en general que se sumen a las actividades del nodo. Y bueno, la plataforma ya está en marcha, pero está en lo que llamamos beta cerrada. Ahora mismo es posible viajar con la plataforma, bueno, ahora mismo no, pero la plataforma está lista y se puede viajar a las ciudades piloto, que son las que veis aquí, que son los primeros nodos donde nosotros como cofundadores estamos directamente presentes. Y bueno, aquí veis alguna imagen de
la experiencia es, una vez has hecho la reserva, tú puedes, bueno, también antes puedes ver la normativa local y también los proyectos locales que están disponibles en la ciudad, que puedes contactar y visitar y que puedes elegir para que reciban financiación de tu viaje, ¿no? Y bueno, después de haberos contado todo esto, nos preguntamos ¿y ahora qué, no? Con la situación que estamos viendo ahora mismo, desde luego es una ocasión ante la cual no nos podemos quedar inmóviles, supone un reto para todo el sector del turismo, para la economía en general, pero creemos que también es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad clave para repensarnos, para repensar el modelo turístico. Es una oportunidad para pensar en otras formas de economía circular más ligadas a modelos cooperativos, creemos. Y después nos parece clave, ¿no? Como con todo lo que estamos viviendo, repensar un poco qué es esto de viajar y si viajar es solo ir a un lugar o también viajar a una comunidad, como decíamos antes, ¿no? La idea de poder viajar también en tu propio territorio, en tu propia ciudad incluso, y vivir el territorio a través de sus comunidades. Y bueno, en este punto, como sabéis, estamos empezando, en verdad, estamos con la plataforma lista, pero todavía testeando en las primeras ciudades y conectando con otros territorios. Y este lugar nos parece una oportunidad también para hacer esa llamada, ¿no? a personas u organizaciones que pueden estar interesadas en conectar con esta red, con este proyecto y ayudarnos a abrir en otras ciudades. Entonces ahí, Domenico, quería comentar algunos temas, te doy paso. Domenico. No se te escucha, Domenico, no sé si estás hablando. Pequeño problema de conexión, aquí estoy de vuelta. Entonces ya con esta presentación espero que tengamos un poco una visión más clara, ¿no? Seguramente quedan preguntas y tendremos un espacio para las preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, yo simplemente quería agregar un poco más, también para contextualizar lo que comentamos al principio, ¿no? Les decíamos que desde Airbnb hemos apoyado la producción de esta jornada, Ciudades Comunes, y una de las razones es claramente porque nos interesa conectar con las personas que están repensando nuestra forma de vivir, y nos parecía además concretamente una forma de empezar a pensar cómo llegamos a Latinoamérica, ¿no? Yo soy italiano, normalmente vivo en Buenos Aires, pero con la emergencia sanitaria me veo obligado a vivir en Italia, pero digamos que aun siendo italiano, conozco un poco la realidad latinoamericana, he trabajado muchísimos años en diferentes países de Latinoamérica, y una cosa tengo clara es que tenemos una oportunidad con Airbnb de pensar algo desde el territorio, ¿no? Es decir, que con lo que os ha comentado Jonathan, nuestra filosofía con los nodos locales distribuidos, creo que queda claro que no somos una franquicia que repite simplemente, ¿no? Sino que lo que hacemos es construir desde el territorio aquello que consideramos que tiene valor, aprovechando el conocimiento y las infraestructuras que también se están creando en otro lugar, ¿no? Esto quiere decir que nos interesa conectar con las personas que quieren activar Airbnb en Latinoamérica, pero no replicando lo que ya estamos haciendo en Europa, sino con el sentido que tiene hacerlo en Latinoamérica, ¿no? Entonces no sabemos, entonces por eso en la segunda parte de este taller nos vamos a hacer preguntas porque no tenemos la respuesta. Nosotros tenemos las preguntas y con todos ustedes nos gustaría aproximarnos a alguna visión. Entonces, en ese sentido, también quería comentar más concretamente lo que también decía Jonathan, que es
esa figura del ambasador, ¿no? Que nosotros también estamos buscando, que es esa persona o esa organización que nos ayuda a activar la plataforma en su ciudad y que realmente también, como debe ser, tiene su parte de economía, ¿no? Eso es muy importante cuando hablamos de activar la economía circular. Tiene que ver también con eso, que podamos tener aliados en el territorio que al activar la plataforma también pueda ganar un porcentaje de lo que genera la plataforma, que es, digamos, además del dinero que se destina en cada ciudad a los proyectos sociales que financiamos, ¿no? Que como decía antes Jonathan, la mitad de los beneficios van a proyectos sociales, digamos, la otra mitad nosotros estamos dispuestos a compartirlas con organizaciones locales que nos quieran acompañar en la creación de la plataforma en Latinoamérica. Entonces esperamos también que en este taller estaba viendo, lo voy a ver otra vez, hay como unas 160 personas que lo están viendo streaming, que les quiero saludar. Estamos abrumados realmente por todo lo que está ocurriendo aquí y entonces les hemos pasado un documento donde están las preguntas. Recuerden que pueden mandar propuestas, comentarios también por Twitter y en todo caso nosotros al acabar este congreso tendremos vuestros correos y nos gustaría, por supuesto, seguir hablando con ustedes para ver lo que podemos construir. Hemos visto además que hay perfiles de todo tipo, que son los perfiles que nos interesan, desde activistas, desde gente de la sociedad civil, fundaciones, desde los funcionarios públicos, desde investigadores, emprendedores sociales. Nosotros digamos que tenemos esa peculiaridad de que realmente trabajamos con todos esos perfiles, ¿no? Y dicho esto, yo pasaría un poco a las preguntas de ustedes, digamos. Primero preguntas generales, ¿qué os interesa que os contemos un poco más de Airbnb y luego que no se ha entendido, que pocos... o que a lo mejor nos gusta, yo qué sé, o lo que más os gusta, para luego ya pasar a las preguntas más generales de cómo aterrizamos en Latinoamérica. Entonces, para las preguntas, os recuerdo, también pueden usar el Slack, el Twitter, que estaremos pendientes, y para los que estáis aquí en videoconferencia, levantad la mano y hacer la pregunta. ¿Hay alguna...? Yo veo una mano ya por ahí. ¿Dónde está? Y no la veo. Que hable esa mano. Mónica tiene la mano levantada. Adelante. No sé si es el... Micro. Igual era un... Sí, quizás un error. ¿Alguien más? Ahí Alejandra había enviado recién por el chat una pregunta relacionada con los requisitos para formar un nodo, cantidad mínima de nodos locales para que como país esté en la plataforma. Solo lo sumó Alejandro, recién, perdón. Alejandro. ¿Voy yo, Jonathan? Bueno, venga, voy yo y si quieres, pues seguimos. Nada, en verdad, para formar un nodo necesitamos pues, una persona o entidad jurídica que está en el territorio que quiere activar, en el territorio ciudad que quiere activar, y básicamente los requisitos que pedimos es que nos ayude a encontrar un proyecto a nivel local, que nos ayuda a encontrar un número mínimo de hosts a nivel local que en verdad depende normalmente de la ciudad. En ciudades, por ejemplo, pequeñas estamos hablando de 10, pero depende porque en el caso de Londres, que estamos trabajando, que es una ciudad muy grande, estamos trabajando a nivel de barrios, por ejemplo, ¿no? Y luego hay la pregunta creo que has puesto cantidad mínima de nodos locales para que como país esté en la plataforma. Nosotros en verdad no funcionamos necesariamente por país, sino que vamos funcionando por ciudad o incluso territorio. No podemos hablar solo de las ciudades, sino que, por ejemplo, el mundo rural
creemos que también tiene, es un territorio también a explorar y a promover y a dinamizar mucho desde otra forma de turismo, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de país no nos hace falta tener un número mínimo, sino que funcionamos por ciudad. Y bueno, y después otra de las misiones clave, como comentaba antes, es ayudarnos a conocer la regulación local, ¿no? Entonces, son un poco esos elementos, un proyecto como mínimo, un número de hosts que en el caso de ciudades pequeñas suelen ser 10, si no hablamos más bien de funcionar por barrios, y conocer o ayudarnos a conocer la normativa local. Y bueno, esto no sé, Rubén, si quizá quieres añadir algo ahí, no sé si me dejo algo. No. No sé si ha sido claro, si... Sí, si hay más dudas, si no... Más preguntas o más aclaraciones. Igual aquí en el chat, gracias. Catherine, ¿cómo es el proceso para tomar parte de Airbnb? Mira, entonces, como comentaba Jonathan, actualmente somos una cooperativa de trabajo. Entonces, digamos, para ser formalmente parte como de la cooperativa, pues nada, hay que ser socio y para ser socio también hay que hacer una inversión económica, ¿no? Estamos cambiando el estatuto para que haya más formas de formar parte concretamente de la cooperativa con una inversión mucho menor, porque la inversión, sin embargo, es importante. Eso quiero poner un paréntesis, quiere decir que todo lo que hemos entrado creemos muchísimo en el proyecto porque hemos tenido que hacer una inversión importante, ¿no? Pero eso era importante para arrancar. Ahora que estamos ya en marcha, es importante abrir cuanto más posible a muchísima más forma de inclusión de las personas que se quieren sumar. Entonces, tenemos que cambiar el estatuto, estamos en ese proceso. Mientras tanto, ha llegado el coronavirus, que nos ha puesto también la cosa más entretenida, ¿no? Pero eso, digamos, que es para formar parte concretamente. Sin embargo, como comentábamos antes, hay muchas otras formas de entrar en lo que es el ecosistema de Airbnb sin ser formalmente parte de la cooperativa, ¿no? Que repito, es algo a lo que queremos llegar, pero realmente nosotros lo que estamos haciendo con esta red de Ambassador, lo que hacemos es buscar personas que tienen ganas de activar Airbnb en su ciudad. Entonces, con esas personas, también para hacer las cosas claras y evitar problemas y luego ir avanzando, firmamos un pequeño acuerdo que es muy sencillo, son cosas iniciales para ver de qué forma podemos colaborar, ¿no? Y si el acuerdo, digamos, procede y, digamos, progresa, llegamos a lo que comentábamos antes también de una ganancia para los dos, ¿no? Para los que nos ayuda y el que quiere... y nosotros mismos, ¿no? Entonces, la forma práctica concreta tiene que ver justamente también con lo que comentabas antes. Este taller es una de ellas, es decir, que simplemente es conocernos, que os pongáis en contacto con nosotros. Todos los que os habéis inscrito, yo repito, sé que hay gente que se ha quedado fuera, es una pena, pero digamos que tenemos vuestros mails, seguiremos escribiendo y la buena noticia es que esta posiblemente no será la única sesión, ¿no? Es decir, no lo hemos comentado pero en detalle, pero estamos activando una Fair Academy, digamos que es un contexto de coaprendizaje que nos permitirá tener otras sesiones como estas con todas las personas que están interesadas para aprender directamente cómo hacer y una oportunidad para también hacer un pequeño curso en el que explicamos cosas basilares para entender cómo concretamente ser embajadores, ¿no? Y entonces eso, realmente es contactarnos, que tengamos una charla. Este es un primer contacto y todas las personas que estáis interesadas, pues luego podemos tener una charla más individualmente y luego a lo mejor volver a tener una más abierta y seguir avanzando y repetir. Estamos especialmente interesados en activarnos en Latinoamérica y también para los que estáis en España, donde ya, digamos, hay 2 ciudades, pero estamos ya trabajando para abrir nuevas ciudades y nos interesa porque antes estaba Bilbao, hemos escuchado también a Adolfo que está entre España y Portugal,
Entonces estamos justo en un momento en que, aunque parece raro hablar de viaje y de turismo, pero estamos trabajando para abrir nuevas destinaciones. Y lo hablaba con Jonathan, que es un periodo un poco raro porque yo también a veces era un poco púdico en hablar de turismo. Parece como que estás hablando de algo extraño en este momento. Quizá eso se siente más así en Europa, no sé cómo es ahí en Latinoamérica ahora, pero me parece que es el momento de decir más fuerte que quizá el turismo del que nosotros estamos hablando es el único turismo posible, o debería ser el único turismo posible, ¿no? Es decir, que quizá es el momento que estamos viviendo es el que nos permite poder pensar el turismo que nos gusta, que genera oportunidad para las comunidades. No sé si hay más preguntas. Si no, sí, por ahí, Iván, me parece, sí. Sí, bueno, capaz que ya lo explicaste, pero me quedó un poco la duda. O sea, para esta figura de embajador, este personaje tiene que ser también socio de la cooperativa, o sea, tiene que poner un capital para integrarse, o hay otras formas de participar activamente y ser necesariamente un socio capitalista. Pues lo pregunto porque me parece un proyecto muy interesante para desarrollar, por ejemplo, en Montevideo, pero bueno, quisiera saber un poco más las particularidades. Acá es 1.300.000 personas, por ejemplo, es una ciudad capital, importante culturalmente, es un puerto importante, pero a la vez es una ciudad pequeña en términos poblacionales, ¿no? Pero en fin, esa es un poco la pregunta que tengo. Voy yo, Dome. Sí. Bueno, lo has mencionado antes, Dome. No, en verdad no hace falta ser socio de la cooperativa para iniciar un nodo local. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, como decía Dome, es establecer un acuerdo en el que se define un poco cómo se reparte los beneficios a nivel local, en caso de que se vayan generando, ¿no? Y se establece un acuerdo con un tiempo limitado para empezar a colaborar, y para eso no hace falta ser socio de la cooperativa. Nosotros ahora estamos trabajando con muy distintos tipos de organizaciones en distintas ciudades y también con personas individuales. Y bueno, lo que se establece en ese acuerdo es eso, una duración de tiempo, un acuerdo mínimo de los objetivos a alcanzar en ese tiempo, que se definen pues eso, en una conversación previa. Y nada, y después empezamos a trabajar y nada, y nosotros como Airbnb Central vamos apoyando el desarrollo de ese nodo también con contenidos, con sesiones como esta con otros nodos que ya están trabajando y de los que aprender. Y bueno, y para esto la Fair Academy que decía Dome será clave, ¿no? Para generar como un know-how, un conocimiento de comunidad que se va compartiendo entre las distintas personas que se van activando. Sí que es cierto que a nosotros nos gustaría, que es lo que decía durante la presentación, hablaba del modelo de cooperativa multi-stakeholder o multi-perfil, en el que también este tipo de colaboradores, ¿no? Los embajadores, estén representados en la asamblea y puedan votar, aunque no sean socios fundadores como podamos serlos nosotros, ¿no? No sé si he respondido, pero vamos, la respuesta es que no hace falta ser socio. No, sí, creo que me quedó bastante claro, me parece muy interesante y bueno, me parece sí que era urgente y que es coyuntural en este momento, como repensar, ¿no? Formas de hacer un turismo que no sea tan depredador, sino mucho más empático, ¿no? Entonces, bueno, el resto era felicitarlos y quiero estar muy atento sobre su movida, la verdad. Yo aprovecho para comentar que aquí nos escriben, porque nosotros estamos pendientes de verdad en Twitter, nos escribe también María José Lubertino, que forma parte de una red ecofeminista argentina con proyectos de turismo sustentable en varios lugares y además hostes de Airbnb. Conocemos la regulación local y tiene una red y se podría arrancar en Buenos Aires y Chubut. Efectivamente, claro, este son el tipo de colaboraciones que podríamos hacer. Sentimos, María José, que mandamos los mails a las 30 personas que
llegaron, digamos, con el tiempo. Es una pena que no estés entre ellas, pero bueno, tendremos otras ocasiones porque nos comentaba María que no ha podido entrar. Pero bueno, estás viendo el streaming y seguramente tendremos otra ocasión para hablarlo. Hay una pregunta en el chat, Dome, aquí, en Sí. Jitsi. Entonces, tenemos... sí, bueno, la pregunta del proyecto es interesante. Bueno, Alejandro pregunta qué requisito tiene que tener el proyecto para que sea financiado. No tenemos una regla general, estamos trabajando en ello. No sé si pueden apagar el micro cuando estamos hablando, porque si no hay eco, luego lo prenden cuando tiene que hablar. Entonces, digamos que la línea general es, en todas formas, estamos hablando de proyectos que pueden tener un impacto... espera, creo que es Adolfo, no sé si puedes apagar el micro, que se oye el eco. Entonces, les decía... espera, entonces, sí, entonces estamos trabajando en ello y nos gustaría llegar en una especie de matriz que nos permita poder valorar de una forma como más clara los diferentes proyectos que nosotros financiamos. Actualmente lo que hacemos, un poco siguiendo la filosofía general del proyecto, es confiar mucho en lo que es el socio local. Es decir, que nosotros, con los que son los socios locales, establecemos de verdad una relación de confianza muy importante, porque entendemos que son los que mejor conocen el territorio y tienen la capacidad el ojo, digamos, podríamos decir, de ver cuando estamos hablando de proyectos verdaderos o proyectos que tienen menos sentido, ¿no? Entonces, de momento, esta es nuestra forma de avanzar, pero como le decía, estamos generando como una grilla que nos permite, en todo caso, poder luego evaluar nosotros también esos proyectos y sobre todo hacerle un seguimiento por lo menos cada año, ¿no? Pregunta también si pueden ser varios proyectos. Por supuesto, deberían ser varios proyectos. Es decir, nosotros lo que queremos es que en cada ciudad tú puedas elegir diferentes proyectos, ¿no? Entonces, tú cuando viajas a esa ciudad, pues tú cuando haces tu reserva, luego eliges a qué proyecto quieres que vaya el dinero, ¿no? Es también una forma de conectar más con ese territorio e incluso, digamos, lo que nos gustaría es que tú luego podrías visitar a esas personas que están montando el proyecto, ¿no? Bueno, aquí llegamos a la pregunta de Marcin, que es, ¿podría la plataforma servir también para estancias de mediano plazo? Por ejemplo, viajeros de negocio, estudiantes y de intercambio. Claro, por supuesto. Digamos que ahí ya llegamos a eso realmente, algo que queríamos trabajar a partir de ahora, que creo que nos podríamos ya ir hacia eso, ¿no? Para que nos quede una media hora de un poco de reflexiones generales y luego si nos queda tiempo también podemos resolver más dudas sobre Airbnb. Pero sí, digamos que la crisis actual también nos está ayudando a repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, una vez que tenemos una plataforma, ¿no? La plataforma está en su fase beta privada, funciona, todavía no la hemos abierto completamente, pero funciona, estamos acabando algunas cosas para que sea beta pública, pero ya se puede usar y funciona, ¿no? Una vez que tenemos una plataforma efectivamente que funciona para estancias cortas, ¿por qué no hacerla para estancias largas, ¿no? Técnicamente no es un problema, lo que sí siempre es importante es entender de qué forma luego tú estableces las relaciones con tus socios locales. Especialmente el tema de los negocios y, por ejemplo, de los estudiantes, son temas que nos interesan mucho y que pueden tener mucho sentido, porque también estaríamos como generando una relación mucho más fuerte con el territorio, ¿no? Los estudiantes son viajeros, pero digamos, muchas veces se desplazan a estudiar a otra ciudad o hacen un intercambio, pero digamos que son muy activos y conectan muy bien normalmente con el territorio, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que es lo que nos interesa. Y luego también el tema de los negocios es muy interesante porque ahí podemos hacer una reflexión general.
un poco estaba leyendo también los comentarios que ya han puesto ahí en el documento. Es cierto que la forma de viajar va a cambiar mucho y una suposición que podríamos hacer es que quizá viajas menos y si viajas te quedas más tiempo, ¿no? Y si te quedas más tiempo, va a ser cada vez más común que a lo mejor como vas a conectar lo que es el trabajo de placer con el trabajo perdón, lo que es el viaje de placer con el viaje de negocio. Así que estamos en esas un poco. Y yo, de hecho, no sé si Jonathan quieres añadir algo más. Yo pasaría un poco las preguntas porque nos quedan 20 minutos y queremos ser respetuosos y estamos aquí con los tiempos. La verdad que está yendo muy bien el evento. Sí. ¿Sí? No, pasaría ya también para escuchar un poco las aportaciones y empezar el debate con las preguntas. Si quieres, un poco pasamos ahí en la presentación. Sí, un poco la primera pregunta, ya la habéis visto. Estaba leyendo también otro tuit. En Ecuador tenemos proyectos de turismo comunitario, en particular las comunidades indígenas. Airbnb ayudaría a divulgar comunidades y promover sus proyectos. El usuario paga directo a la comunidad y el fee sería menor. Si tienen también otras aportaciones, nosotros las comentaremos aquí. Entonces ya tienen ahí la primera pregunta. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de viajar? ¿Cómo cambiará nuestra forma de viajar en relación a la emergencia COVID? No sé si alguien aquí de la sala quiere comentar algo. ¿Nadie que levanta la mano? Tenemos algunas aportaciones aquí en el documento. La verdad que nos alegra que se hayan ya activado para hacer las aportaciones. Puedo leer algunas si nadie se anima para empezar el debate. Pues voy a ver si tiene alguna aquí firmada. Os pedimos que fueran firmadas un poco también para nombrar aquí un poco lo que comentaba yo. Por parte de los viajeros, creo que seremos más cautelosos al escoger el lugar a donde vamos. Pensaremos 2 veces si es la actividad a hacer merece el desplazarse tanto, sobre todo en el viaje de trabajo, justo lo que comentábamos antes. También creo que el control de fronteras será más estricto en los países desarrollados, controles a la salud o a nuestros antecedentes médicos, saber cómo nos estamos moviendo dentro del lugar. Las Smart Cities ya pueden hacerlo. Es bueno para fortalecer el turismo local, pero no sé qué tan bueno sea el querer controlarlo todo. Milagros desde Lima. Luego, Iratxe, que creo que está por aquí. No sé si lo quieres comentar tú, ya que estás por aquí. Iratxe. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, lo que yo ahora pienso es que nos vamos a pensar muy mucho antes de distanciarnos mucho de donde vivimos, que nos va a costar alejarnos de donde estamos y que cuidaremos mucho más los detalles que un viaje implica, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de a dónde vamos a estar, no perder la espontaneidad y lo bonito de disfrutar de una aventura, pero sí ser mucho más cuidadosos de cuál va a ser nuestro impacto, de cómo vamos a relacionarnos con la comunidad a la que vamos. Pienso que eso lo vamos a cuidar más. Luego también me venía la reflexión de que buscaremos experiencias que nos impacten personalmente, que valoraremos más la experiencia que el lugar como tal, ¿no? Como espacio geográfico, más la vinculación con las personas que viven allí. Pero no sé si va a ser algo vinculado con el COVID o algo más del desarrollo personal de cada uno de nosotros, que creo que también esta experiencia nos está ayudando a eso. Y que igual ya hay personas que cada vez necesitábamos más de ese input de los viajes y que igual ahora puede crecer, pienso.
Sí, de hecho, un poco tomando yo, voy a intentar también ir adelante para que aprovechemos un poco también las preguntas que habíamos pensado. Nosotros como segunda pregunta poníamos cómo podemos viajar en nuestras propias ciudades, ¿no? Ayudando a las comunidades locales. Esto es una cuestión también que nos planteamos mucho, que es algo que nos gustaría desarrollar, que es que muchas veces hay mucho que hacer y mucho que ver en las propias ciudades y me parece que incluso en las grandes metrópolis que estamos ¿no? acostumbrados a vivir en Latinoamérica, es como que el territorio se extiende muchísimo. Ya solo yo pensando en Buenos Aires es impresionante, pero de alguna manera no estamos todavía pensando en cómo esa práctica del turismo también interno, igual que como Airbnb queríamos hacer hacia afuera, también lo podemos hacer hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo se imagina? No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto, ¿no? ¿Cómo podemos promover ese viaje, ese conocer la ciudad, que es un desplazamiento mucho más posible ahora mismo, ¿no? Más que viajar, ir muy lejos, ¿no? Yo justo una de las oportunidades que se tienen en este momento es en esa necesidad, creo que va a haber de reconexión y también que lo pienso como en diferentes niveles, ¿no? No todas las personas Sí, van bueno, a en ese tener la sentido, posibilidad. Ay, no sé, ¿se escucha? Como... Sí. Sí. Que precisamente no todos tienen las mismas posibilidades de viajar y para muchos, por la afectación económica que va a haber, también como la principal opción va a ser en lo cercano. Entonces, tendría que ver mucho con esa comunicación que podamos hacer en los diferentes niveles de manera solidaria y también de manera institucional para promover esas experiencias. Pienso yo, por ejemplo, aquí en Guadalajara particularmente tenemos mucha artesanía y muchos talleres de artesanos. Entonces, como activar esos pequeños centros que puedan atraer, hacer la visita hacia el estudio del artesano, comer ahí cerquita, tomarte una nieve, lo que sea, o sea, como empezar a recuperar esos aspectos también tradicionales que se tienen en las ciudades, me parece como importante, y creo que una de la apuesta de la comunicación pudiera ser precisamente eso, a reconectar con la naturaleza. También tenemos cercanos algunos espacios para hacer senderismo, el lago de Chapala, etcétera. Entonces también esos espacios naturales, y por lo menos aquí en Semana Santa se activaba también a través de diferentes camiones que ponía el gobierno del estado para hacer turismo en los municipios cercanos. Entonces creo que también esa puede ser otra de las apuestas para impulsar el tema de movilidad para muchas familias, incluso la movilidad interna en el área metropolitana, que es algo grande, para alguien que va a viajar, por ejemplo, con 4 hijos para trasladarse de un municipio al otro, sí le puede implicar ahorita un gasto importante. Entonces, el tema de facilitar la movilidad, creo que puede ayudar también para incentivar esas visitas. Sí. ¿Alguna aportación más? Yo soy Adolfo Autón. En el sentido de lo que se estaba hablando, preguntaba también en el chat, planteaba si Airbnb se circunscribe solo a dormir o se podría ampliar como un paquete también con comida y con otro tipo de experiencias, un poco la línea de lo que preguntaba. Y luego también me interesé mucho si tenéis algo planteado de cómo se relacionaría Airbnb con otros proyectos de economía circular a nivel local, como sistemas alimentarios territorializados, por ejemplo, o ese otro tipo de proyectos que tienen como objetivo reforzar estas comunidades. Jonathan, ¿quieres decir tú? Sí. Sí, bueno, es precisamente un poco lo que estamos tratando de ver ahora. Es algo que nos interesa, obviamente, y la cuestión es entender
cuáles son los aliados, digamos, estratégicos que nos permiten que eso sea real. Es decir, que lo que estamos viendo es que hablábamos antes un poco de cómo establecer estas alianzas con los nodos locales, con las personas, y lo que estamos viendo es que hay como un tiempo que normalmente siempre es mayor para generar, digamos, una sintonía que nos permite avanzar más fluidamente. A lo que voy es que nuestro proyecto tiene un nivel experimental, ¿no? Como decíamos antes, no es que nosotros lleguemos con respuestas, por supuesto tenemos una plataforma, tenemos, digamos, un empuje importante, pero luego tenemos que entender exactamente cuáles son las dinámicas del territorio. Entonces, y muchas veces lo tenemos que hacer con proyectos que nos gustan mucho, pero que no nos conocemos desde antes. Entonces, tenemos que empezar a entendernos y eso requiere un tiempo y actualmente, por nuestra parte, estamos empezando a mejorar, a entender cuánta energía necesitamos y cuánta energía le podemos meter en cada uno de esos proyectos, ¿no? Y entonces estamos muy deseosos, no tenemos respuestas, pero lo que nos pasa también es que a veces nos preocupa también no generar demasiada expectativa frente a lo que realmente podemos hacer, ¿no? Es decir, que la respuesta corta es sí queremos, no sabemos cómo hacerlo, sabemos que puede ser muy potente, pero tenemos que hablarlo como caso por caso para conseguir que sea algo real. Tengo la sensación de que hay mucha oportunidad ahí y en Latinoamérica especialmente, y luego con la pregunta que también hay después, con toda una cuestión que tiene que ver con la economía informal, que era un poco lo que os quería también preguntar, que ¿cómo pensamos que podemos conectar con la economía informal? No sé si tienen alguna experiencia o así que lo digo porque frente a lo que comentaba antes de la economía circular y proyectos de economía circular, yo para entendernos, por ejemplo, cuando hablábamos con Jonathan preparando este taller, hay un ejemplo sobre el que estamos trabajando y que a nosotros nos gusta mucho, que creo que también tú vas por ahí, Adolfo. La posibilidad de federar mucha gente que trabaja en sectores diferentes, muchas veces incluso de forma autónoma, bajo un paraguas que podría ser una cooperativa, que podría ser nuestra misma cooperativa, otra cooperativa aliada, y entonces de esta forma generar un proceso de economía circular donde no simplemente una cosa es complementar a la otra, sino que realmente el valor de lo que se puede hacer desde cualquiera de las partes aliadas aumenta justamente por esa circularidad, ¿no? Pero también es muy interesante ver cómo eso a lo mejor es un sistema que puede ser complejo y entonces nos preguntábamos cómo podemos hacer para nosotros apoyar directamente todo el entramado de economía informal que muchas veces existe en las ciudades y, claro, cómo conectar una plataforma que es absolutamente formal a también economías informales, ¿no? No sé si tienen ahí también algún comentario. Yo voy leyendo por aquí si... Ahí alguien ha levantado la mano, creo, ¿no? Sí. Sí, adelante. Hola. ¿Sí? ¿Ibas a hablar? No. Veo dos manitos levantadas, pero no sé si iban a hablar. Bueno, a mí se me ocurre como en un primer acercamiento, como el uso dentro de los mismos nodos, el generar como la identificación de esos espacios
informales, pero de alguna manera que pueden ser como muy identificables como parte del patrimonio cultural del lugar al que vamos a visitar. Es decir, pienso aquí los tianguis, por ejemplo, que saben, en Tonalá particularmente hay un tianguis de artesanías que se pone los jueves y los domingos, ¿no? La mayoría pues son comercio informal, además de los comercios establecidos, pero incluir, por ejemplo, para los viajeros ese tipo de información y que se obtiene a través de los nodos locales, creo que puede ser un primer acercamiento, como para uno que es viajero, incluso para aquellas veces que vas a tardar un par de días más, una semana, o esas estancias un poquito más largas, como para promover el consumo local, pues también puede ser una primera idea. Ahí, dame un segundo, no sé si podemos, me quedé pensando en la pregunta anterior también, del trabajo para fomentar como el turismo en las mismas ciudades. No sé ahí hasta ahora qué experiencia han tenido. Quizás también es interesante pensar antes de todo este tema del COVID, qué experiencia han tenido, porque en una de esas ya estaba pasando y hay un patrón quizás interesante, y también me imagino que en ese caso es como un desafío grande, pero también una oportunidad grande de trabajar con los municipios, ¿no? Con los ayuntamientos que tendrían que incorporar esta habilidad de comunicar a sus propios habitantes la posibilidad de participar en este tipo de esquemas que reinvierten en la propia comunidad parte de los beneficios, ¿no? Y también me imaginaba que muchos, o sea, entiendo que siempre está en la idea que los nodos compartan experiencias y cosas que van funcionando y retroalimentar todas esas experiencias. En este caso, como con este cambio que entiendo me parece súper interesante, y uno mismo se puede imaginar hasta participando como para ir a lugares cercanos acá, en mi caso Buenos Aires. Nada, me parece que el tema de los ayuntamientos y cómo ellos puedan ir colaborando es muy importante, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, digamos, una de las claves que nosotros pensamos que puede funcionar es justamente que nosotros cuando llegamos a una ciudad, lo primero que hacemos, y muchas veces realmente no lo hacemos nosotros, sino lo hace el socio local, es ir a hablar con el gobierno local. Entonces, para entender que nosotros estamos para activar aquello que es una oportunidad y que no quiere ser, digamos, lo que se llama la economía extractiva, ¿no? De sacar de ese territorio lo posible para llevarlo afuera. Esa es una oportunidad porque nos permite ya de primera tener una relación diferente con la administración pública y avanzar sobre una cosa que es muy complicada, que es que normalmente incluso la comunicación y la proyección que se hace desde un territorio es atraer el que viene de afuera, que además desde esa perspectiva simplemente es un consumidor, no es un actor del territorio, o lo que se hace es justamente como desde el que habita el territorio, es ser atraído por lo que hay afuera para viajar hacia afuera, ¿no? Entonces, digamos que las comunidades locales simplemente intentan promover que haya cuanto más movimiento en ese sentido de ida y vuelta, porque entienden que cuanto más movimiento hay, más está creciendo esa ciudad, esa comunidad. Nosotros, justamente lo que estamos entendiendo es que en realidad, cuando tú empiezas a hablar de una comunidad que participa de esas actividades, esa comunidad puede poner más en valor lo que ya existe en ese territorio y podemos revertir. Y ahora mismo, por eso lo que comentaba antes, ahora mismo es el momento para hacerlo cada vez más,
podemos revertir un poco esa idea de que lo que hay que hacer es ir hacia afuera, ¿no? Entonces, viajar hacia adentro para nosotros tiene sentido en el momento en que ese viaje, lo comentaba antes Jonathan y creo que también algunos de ustedes, tiene que ver más con el quién, con quién lo vas a hacer, ¿no? Entonces, cuando tú estás creando una comunidad local, que en principio también nosotros pensábamos, no, es que es para coger lo que vienen de fuera, ¿no? Pero cuando sin embargo empiezas a decir, no, pero nosotros estamos trabajando con los proyectos sociales, que ya muchas veces tienen sus propias comunidades. Estamos creando un grupo de personas o organizaciones que empiezan a comunicar entre ellas. Cada una de estas, como decía antes Adolfo, puede ser un anillo de un entramado de economía circular. Tú realmente estás generando una comunidad que es diversa, es decir, que no es una comunidad que solo pertenece a un único sector, que de alguna manera se aburre de lo que ya conoce, sino que es una comunidad que se está abriendo a otros contextos que le pueden parecer interesantes. ¿Qué ocurre ahí? Que justamente nosotros nos imaginamos que podemos jugar ese papel, pero tú preguntabas si hay experiencias, realmente no la tenemos tan fuerte, concretas. Es lo que queremos experimentar, o no sé si, Jonathan, tú quieres comentar algo ahí. No, para mí un poco la clave está en, como lo que mencionaba antes Irache, ¿no? De eso, lo que ya hemos un poco mencionado, viajar, entender que la experiencia y el viaje es no solo el lugar que también, sino es a través de lo que experimentas con las comunidades, y para mí eso puede pasar a una dimensión o a una escala muy, muy local, ¿no? Y sí que conectaría también con algo que ha dicho también en este sentido, ¿no? Conectado con lo que decía antes Alfonso. Es verdad que nosotros estamos pensando, o sea, sí que tenemos como muchos planes de desarrollar algunas funcionalidades más relacionadas con experiencias, con proyectos, con distintas cosas que vendrán, pero sí que hay un elemento que para nosotros también es clave y por eso siempre decimos Community Power Tourism, ¿no? Y es que la tecnología en Airbnb es humana también, o sea, no es solo nuestra plataforma y el objetivo cuando hablamos de construir esas comunidades y de establecer ese tipo de relaciones es que estamos todavía obviamente experimentando y aprenderemos mucho, pero es que a través del nodo local en sí, del contacto con lo que llamamos embajador o embajadora, creo que desde una relación de confianza muchas cosas son posibles.